Hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios que me permite comunicarme con ustedes. El propósito es compartirles el resumen de la lección número 5 de nuestro expositor, el discípulo. Así que vaya buscando su expositor en la clase correspondiente al 29 de marzo. A los que no tienen el expositor, pues les invito a buscar su Biblia. La lección se encuentra en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 2, versículos del 1 al 9, y luego saltamos al capítulo 3, versículos 5 y 6. Sin más preámbulos, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Oramos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque a pesar de la situación, Dios mío, y a pesar de que estamos distanciados físicamente, oh Dios, tú siempre haces provisión, Señor, para que en medio de las circunstancias, Señor, también podamos mantenernos comunicados. Gracias, oh Dios. Te pido en esta hora, Espíritu Santo, que ministres a nuestras vidas a través de la clase, que podamos, Dios mío, ser oidores y ser hacedores de tu palabra, Señor, y que a través de tu palabra, oh Dios, podamos ser restaurados, podamos afirmar nuestra fe y podamos crecer en ti, Padre. Gracias por la fortaleza que viene de lo alto, Señor, y gracias porque sabemos que tú tienes el control de todo. Nuestras vidas están en tus manos. Gracias, amado Salvador. En el nombre de Jesús hemos orado, Padre. Amén. Rapidito vamos a pasar a la lección. El tema general, la justicia y los profetas. Tema de la unidad, Dios requiere justicia. El título de la clase es Liderazgo con Justicia. El texto áureo lo encontramos en Malaquías capítulo 2, versículo 2, y dice así: Si no escucháis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y ya las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Hay tres objetivos para la clase de hoy. El primero, comprender el significado de la justicia para el liderazgo espiritual. Segundo, afirmar el valor de la reverencia y la consagración requerida por Dios para el liderazgo. Y el tercero dice practicar un liderazgo espiritual que sea capaz de bendecir al pueblo. Antes de entrar de lleno a la lectura de la clase que está en el expositor y en los versículos que les compartí, es importante que tengamos una idea clara del fondo histórico de esta clase. Amén. Para que podamos entender el porqué de la profecía de Malaquías. Así que estaremos hablando de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Su nombre en hebreo significa mensajero. Así que le hace honor al llamado de Dios para su vida. Malaquías también figura en el grupo de profetas menores. Ahora bien, vamos a recordar que en las clases pasadas estuvimos hablando de profeta Amós, Habacuc y Miqueas. Estos profetas hablaron al pueblo, tanto a las tribus del norte como a las tribus del sur, y les advirtieron acerca de un juicio que Dios había determinado para ellos. ¿Por qué? Porque ellos se habían tornado en contra de la ley de Dios. Ellos estaban en una vida de pecado, en una vida de desobediencia, en una vida de idolatría, en una vida de injusticia y de inmoralidades. Por lo tanto, según lo vimos en las clases pasadas, Dios había dictaminado un juicio contra ellos si no se arrepentían. Amén. ¿Qué sucede? No se arrepintieron, no se volvieron a Jehová, no dejaron sus malos caminos. Así que se cumplió lo que Dios había dicho, ¿verdad? Y el tiempo del juicio llegó para ambos reinos. El primer reino en sentir la ejecución del juicio de Dios contra ellos fue el reino del norte. Y eso, anote por ahí, eso usted lo va a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 17. Y vemos, ¿verdad?, que las 10 tribus de Israel o las 10 tribus del norte cayeron a manos de los asirios. ¿Quiénes eran estos asirios? Eran los más temidos de la región, porque eran un ejército sanguinario, era una nación perversa, era una nación
cruel, despiadada, y eran bien temidos en aquella región por todas las naciones. Y estos fueron los que atacaron a las 10 tribus del norte, reduciéndolas prácticamente a cenizas. Estas tribus del norte no volvieron a reunirse. En otras palabras, ellos no volvieron a su territorio. Los que no murieron fueron dispersados por diferentes partes, y hasta el día de hoy muchos se refieren a las tribus del norte como las 10 tribus perdidas de Israel. Vamos a ver qué sucedió entonces con las 2 tribus del reino del sur. Estamos hablando de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ¿verdad? ¿Qué sucedió con ellos? Hay un refrán que dice que nadie escarmienta por cabeza ajena. Si ellos hubiesen visto la experiencia que tuvieron sus hermanas, porque eran de la misma nación israelita, si ellos hubieran visto lo que les sucedió a las tribus del norte, pues posiblemente ellos hubiesen, ¿verdad?, vuelto arrepentido de sus malos caminos, pero no fue así, sino que ellos también perseveraron en su vida de maldad, en su vida de pecado, y también les llegó su momento. Dice que aproximadamente 120 años luego cayeron también las tribus del sur. Pero ¿de qué forma? Esta vez fueron sitiadas. La ciudad de Jerusalén fue sitiada, fue tomada cautiva, como el Señor les había dicho que los iban a sacar de la tierra prometida, y ahora vemos el cumplimiento. Vino Nabucodonosor con su ejército, Nabucodonosor, rey de Babilonia, con su ejército, y sitió la ciudad y comenzó a llevarse a los habitantes, ¿verdad?, deportarlos hacia Babilonia. La deportación se dio en 3 grupos. En primer lugar, se llevó a los jóvenes, a los robustos, a los fuertes. Ahí estaba Daniel. ¿Se acuerdan Daniel? ¿Se acuerdan los 3 jóvenes hebreos? Azarías, Ananías y Misael, que luego allá en Babilonia le cambiaron el nombre a Sadrach, Mesach y Abednego, porque a ellos les gustaba cambiarle el nombre a la gente. No sé. Bueno, la cosa es que en la segunda deportación, ahí se llevaron a Ezequiel, el profeta. ¿Se acuerdan que Ezequiel era contemporáneo con Jeremías? Jeremías se quedó en Jerusalén y Ezequiel ejerció su ministerio profético en la diáspora, o sea, en Babilonia. Y luego el último grupo deportado, aquí fue la cosa más violenta, fue cuando deportaron al rey Sedequías. Vamos a ver un poco cómo fue esto. Antes de que se llevaran a Sedequías, poquitito antes de que se lo llevaran, se llevaron al rey que había allí, que era Joaquín. Entonces Joaquín se lo llevaron preso con su mamá y con sus hermanos, su familia, y este rey estuvo aproximadamente sobre 30 y pico de años preso allá en Babilonia. Pero cuando se llevaron a Joaquín, entonces nombraron al tío de Joaquín, que se llamaba Matanías. Lo nombraron como rey y también le cambiaron el nombre, miren, y le pusieron Sedequías. El sitio que había hecho Babilonia a la ciudad estaba surtiendo efecto, y la ciudad, los ciudadanos allí se estaban muriendo de hambre. Así que Sedequías se le ocurrió la idea de escapar. Pero no tuvo éxito, porque el ejército de los caldeos, que así se le conocía a los de Babilonia, el ejército de los caldeos lo atrapó, y entonces lo llevaron a un lugar que se llamaba Ribla. Y allí en ese lugar, ¿qué hicieron? Mataron a sus hijos ante sus ojos, los degollaron. Y a Sedequías le sacaron los ojos, y así en esta condición se lo llevaron para Babilonia. Se terminaron de llevar los que quedaban en Babilonia. Dejaron solamente a los ancianos, los enfermos, los que no podían, ¿verdad?, subsistir por sí mismos, ni nada de eso. Y entonces, ¿qué sucede? No solo esto, sino que en esa ocasión fue que incendiaron la ciudad. Incendiaron y destruyeron el templo de Salomón. Se terminaron de llevar los objetos del templo, porque ya ellos habían comenzado a llevarse, ¿verdad?, todos estos utensilios sagrados que se habían consagrado al servicio de Dios allí en el templo, se los llevaron también. Y luego de esto, la profecía de ese juicio
Ese juicio iba a tener un tiempo de terminar, ¿verdad? Eso no iba a ser para siempre, ni había un tiempo indefinido, sino que Dios había dicho por labios del profeta Jeremías que iban a estar 70 años, y así fue. Al cabo de los 70 años, comenzaron a regresar los que se habían ido, o los que se habían llevado, mejor dicho, para Babilonia. Léase, amado hermano, que esto es una cosa maravillosa en Isaías, anote por ahí, Isaías 44, versículo 28, cómo Dios profetizó, o mejor dicho, cómo Isaías profetizó por parte de Dios, que Dios habría de utilizar al rey de Persia, Ciro, para comenzar el regreso de los deportados. Y lo maravilloso de esto, mis queridos hermanos, es que Ciro ni había nacido. Cuando Isaías, profetiza sobre Ciro, que lo llama con nombre y todo, Ciro no había nacido. Así que son las cosas grandes de Dios lo que a mí me da esa confianza en este Dios maravilloso, que como dice la palabra del Señor en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan es el que mueve las fichas. Él es el que mueve las piezas del rompecabezas donde van. Así que esto debe darnos confianza. Y así pues volvemos al regreso de los repatriados. Comenzaron y regresaron en 3 grupos. Primero vino Zorobabel a reconstruir el templo, ¿verdad? Que fue a quien Ciro le dio el permiso. Luego llegó Esdras. En el segundo grupo que regresó vino Esdras. Esdras era un escriba y Esdras trajo el libro de la ley. Y bajo el tiempo, ¿verdad?, en que Esdras estuvo ministrando la ley, hubo una reforma espiritual, porque aquel pueblo que había regresado de Babilonia no conocía la ley de Jehová. Amén. Estaban acostumbrados a la cultura de Babilonia y no conocían, habían olvidado o no conocían, no tenían conocimiento de la ley de Jehová. Así que cuando Esdras leyó el libro de la ley, hubo un avivamiento glorioso, un avivamiento bonito, una reforma espiritual, así lo dice la palabra del Señor. En el tercer grupo que regresó, entonces vino Nehemías. ¿Se acuerdan de Nehemías? ¿Se acuerdan? Nehemías, el que trabajaba con el rey. Y entonces, ¿qué sucedió? Que el rey le da permiso para que venga a reconstruir, ¿qué? Los muros de la ciudad y la ciudad. Así, hermanos, vamos a ir ubicando a Malaquías. ¿Qué sucedió? 100 años después de que habían regresado los deportados, 100 años después del exilio, es que entra Malaquías en escena. ¿Cuál era la condición del pueblo, amado hermano? Se había olvidado ya la reforma que habían vivido y el avivamiento de Esdras. El pueblo, aunque déjenme decirle, ya se había restituido el uso del templo, se había restituido el sistema de sacrificio, las funciones sacerdotales, por así decirlo, y el templo era el lugar de reunión. Amén. Pero ¿qué sucede? El pueblo había caído en un círculo vicioso y ya se había olvidado del avivamiento con Esdras, de todo eso que sintieron bonito, y ahora estaban en un estado de apatía espiritual y de decadencia espiritual, estaban en un letargo. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Cuando vemos el capítulo 1, amén, si usted busca, ¿me permiten buscar la Biblia? Un segundito. Ya llegué, me perdonan mis hermanos. Vamos a buscar en Malaquías capítulo 1. Ustedes van a ver cuál era la condición del pueblo, una condición triste, mis hermanos. Miren, a mí me toca el corazón fuerte cuando yo veo, y a veces hasta me da ganas de llorar, ver estas cosas, como Dios le decía al pueblo, yo te amo. Miren, dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. ¿Y qué le respondía al pueblo? ¿En qué?
¿En qué me has amado? Mira aquí. ¿En qué nos amaste? Decía el pueblo. Vemos más adelante. Estamos en el capítulo 1, ese fue el capítulo 1, ese fue el versículo 1 y versículo 2. Miren en el 6, 1:6. El hijo honra al padre, dice Jehová. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Y ellos qué dicen? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos faltado? ¿En qué te hemos deshonrado? Ellos no comprendían, estaban ciegos, tenían una venda en sus ojos, no entendían en qué le estaban faltando al Señor. Pero lo más que me conmueve a mí es que este pueblo no creía que Dios les había amado. ¿Por qué, mi hermano? Posiblemente ese pueblo estaba pensando en las experiencias vividas. Venían de un exilio, venían de una nación que no era la de ellos, se los llevaron por la fuerza porque ellos no se fueron voluntariamente, y tal vez las circunstancias y las experiencias vividas habían opacado el amor de Dios para ellos, no se acordaban. ¿De qué? De que Dios estuvo con ellos cuando ellos salieron de Egipto, cómo Dios los libró, cómo Dios los guardó en su travesía por el desierto. Pero no, ellos posiblemente estaban concentrados en la experiencia que habían vivido y no veían en qué nos has amado. No decimos así muchas veces. ¿No han escuchado ustedes personas que a veces dicen, si Dios me amara, yo no estuviera tan mal? Si Dios me amara, yo no estuviera tan enfermo. Si Dios me amara, no pasara esto. Pero mira, hermano, cada vez que el enemigo quiera opacar el amor de Dios en tu vida, acuérdate de Jesús colgado sobre una cruz, vertiendo su sangre para salvarte, para salvarnos solo por amor. Solo por amor. Así que el pueblo se encontraba en esa situación. Ahora bien, vamos rapidito a entrar a la lectura bíblica que se encuentra en Malaquías 2, como les dije, del 1 al 9. Y 3 del 5 al 6. Dice así: ahora pues, sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Yo les voy a ir explicando según vaya leyendo los versículos. Se está refiriendo a los sacerdotes. Ahora pues, sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no escucháis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Y maldeciré vuestras bendiciones, y las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Yo os dañaré la sementera, os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. ¡Qué fuerte! Qué fuerte esta palabra, definitivamente lo es. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué le está reclamando el Señor a los sacerdotes? Que no se deciden de corazón. No puede haber ambivalencia. Tenemos que tomar decisiones, hermanos. O servimos al Señor o no servimos al Señor. No se puede servir a dos señores. Tampoco hay términos medios. O sirves o no sirves. No puedes estar claudicando. Bendito sea el nombre del Señor. Así que luego le dice en el 4: así sabréis que yo os envié este mandamiento para que permanezca mi pacto con Leví. ¿Recuerdan, amados hermanos? Le voy a dar aquí una cita bíblica. Anótela. Eso usted lo va a encontrar en Deuteronomio, donde está hablando acerca del pacto con Leví. Mírenlo por aquí. Deuteronomio 10:8. Anote esa cita y cuando tenga su tiempito usted vaya y estúdiela. ¿Ok? Este pacto, como le dije, lo encontramos en Deuteronomio 10:8. En aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová y para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir su nombre. ¿Y qué sucede? Leví cumplió con el pacto. Leví cumplió con el pacto. Recuerden que cuando Moisés bajó del monte y del monte Sinaí, y encontró al pueblo adorando al becerro de oro, los únicos que no se postraron ni adoraron al becerro de oro fueron los levitas. Así que Dios les recuerda a los sacerdotes el pacto que él hizo con Leví, y les recuerda, ¿verdad?, cómo Leví sí cumplió, ¿verdad?, en contraste con lo que ellos estaban haciendo. Leví
sí cumplió. Eso lo vamos a ver ahora aquí, cuando le dice, la ley de verdad estuvo en su boca. Estoy en el versículo 6. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la maldad. Le vi. Ahora miren qué interesante la responsabilidad que tenía el sacerdote ante Jehová. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca, ¿de dónde? De la boca de los sacerdotes, el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová. Tiene que tener palabra de Dios, porque el pueblo buscará de su boca la palabra de Dios. Amén. Así que en el 8, aquí viene el contraste. Le dice, mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por eso yo os he hecho despreciables, viles ante todo el pueblo, porque no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas al aplicar la ley. En Malaquías 3, 5, 6 dice, vendré a vosotros para juicio, testificaré sin vacilar contra los hechiceros, los adúlteros. ¿Qué estaba sucediendo allí, amado hermano? El divorcio estaba rampante. ¿Por qué? Porque los hombres repudiaban a sus esposas para entonces unirse a las mujeres extranjeras, cuando había un mandato específico de Dios de que el pueblo se mantuviera, ¿verdad?, sin unirse a los extranjeros, sin casarse con los extranjeros. ¿Por qué? Pues porque Dios quería ser una nación santa, había un propósito con esa nación. Amén. Así que dice, contra los que juran falsamente, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen injusticia al extranjero. Cuidado. Cuidado, hermano, el que hace injusticia al extranjero, sin tener temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo, Jehová, no cambio. Siempre el Señor nos da esperanza. Mira qué lindo, porque yo, Jehová, no cambio, es inmutable. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué es lo que le está reclamando el Señor a los sacerdotes? Que los sacerdotes no veían la condición de aquel pueblo, que los sacerdotes no eran sensibles a la condición de aquel pueblo, que necesitaba más que nunca ver y sentir el amor de Dios con ellos. Los sacerdotes estaban cada cual en lo de ellos. Dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Que los sacerdotes, amado hermano, ¿por qué le dice aquí? Echaré el estiércol de vuestros animales sacrificados sobre ustedes. ¿Por qué? Porque ellos menospreciaban el altar de Dios. Y ellos, aún teniendo conocimiento de lo que decía la ley, porque incluso la repasaron con Esdras, cómo tenían que ser los animales sacrificados, ellos cogían cualquier animal. El enfermo, el cojo, el ciego, el que no sirve para esto, para aquello. Esos eran los animales que ellos sacrificaban en el altar de Dios, cuando la ley era específica y les decía que ellos tenían que escoger animales perfectos, porque este sistema de sacrificio era una sombra de lo que habría de venir de Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como lo llamó Juan el Bautista. Así que, mis hermanos, Dios acusa también a los sacerdotes de robar y al pueblo. Y dice, pero robar, ¿qué es robar? En el diezmo y en las ofrendas. Eso lo encontramos en el capítulo 3. Así que usted búsquese el capítulo 3, amado hermano, en el versículo 10, donde dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿pero en qué te hemos robado? El pueblo era tremendo, era una confrontación. ¿En qué te hemos robado? Dice, y dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa.
Y probadme ahora en esto. Miren qué interesante, el Señor le manda un reto. En este tiempo que vivimos, ¿verdad? Que hay tantos retos y como dicen, tantos challenges de hacer esto. Pues aquí hay un reto que nos manda el Señor también a nosotros. Dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y no se queda ahí. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. La profecía de Malaquías es una profecía hermosa. Hermosa. En el capítulo 3:1 también está profetizando acerca de Juan el Bautista. Dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Aquí hay una enseñanza, amado hermano, tan hermosa y tan profunda, porque ¿quién está profetizando ahí? Está hablando Jehová a través de Malaquías, pero ¿quién es que está hablando? Jehová es el que está hablando. Y dice que enviará el mensajero, que preparará el camino delante de mí, dice Jehová. Pero nosotros vemos en el cumplimiento, ¿verdad?, que Juan el Bautista preparaba el camino para Jesús. Así que Jesús es Dios. Para los que no creen en la divinidad de Jesús, Jesús es Dios. Gloria al nombre de Jesús. Así que, mis queridos hermanos, creo que se me está haciendo larguita la clase, ¿verdad? Y no es el propósito, estos son solamente resumen. Así que vamos rapidito a leer el resumen para finalizar. Y dice, el ministerio del sacerdote en el Antiguo Testamento era una posición de responsabilidad a favor del pueblo ante Dios. A partir del Nuevo Testamento, es decir, el nuevo pacto, cada creyente tiene la responsabilidad y el privilegio de ir directamente al trono de Dios con peticiones, pero sobre todo con sacrificios de alabanza. A Dios le agrada que escuchemos su voz para poder cumplir sus propósitos para cada uno de nosotros y para el mundo entero. Amén. Si dice que a Dios le agrada que nosotros escuchemos su voz, quiere decir que Él nos habla. Pero para nosotros poder escuchar su voz tenemos que mantenernos en comunión con Él, como dice la palabra en Isaías. Bienaventurado aquel cuyo pensamiento en Jehová persevera. Así que, mis queridos hermanos, esto es todo por hoy. Estudiense esos versículos para que ustedes vean qué historias tan bonitas. Cualquier comentario que quieran, cualquier aportación a la clase, pues la pueden dejar a través del chat. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima semana.